Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 2, pero vamos a ir tocando algunos detalles en otros versículos. Y mientras ustedes abren la Biblia en Proverbios, capítulo 2, que está después de Proverbios, capítulo 1, para que se puedan ir ubicando, ¿sí? Están en el mismo libro, ¿no? En el mismo libro de Proverbios. Cuando lo tienen abierto allí, les voy a contar una historia. Es el contraste entre dos familias lo que les voy a contar hoy. Proverbios capítulo 2 está en la página 1002, página 1002. Recuerden que cada libro, en la Biblia textual, cuarta edición, cada libro tiene un número. Así que pueden ir recordando no solo no solo el nombre del libro, sino también el número del libro. Cuando ustedes dan vuelta a la página van a ver ustedes Proverbios, que es libro 20. Entonces ustedes pueden ir ubicándolo ya mucho más mejor. Mucho más mejor. ¿Lo tienen todos? Libro 20, Proverbios, capítulo 2. Después vamos a ir viendo otros pasajes introductorios antes de comenzar con el capítulo 2 de Proverbios. El título del mensaje de hoy es Contraste entre dos familias. A medida que vayamos desarrollando el tema se van a dar cuenta por qué es contraste entre dos familias. La educación, queridos hermanos, la educación en valores cristianos es fundamental. Contrastemos las generaciones de dos personajes de finales del siglo XVIII. Les voy a hacer un contraste entre dos familias de finales del siglo XVIII. Una es la familia con toda su descendencia de Max Hughes y la otra la de Jonathan Edwards. Quizás alguno ha escuchado alguna vez el nombre de Jonathan Edwards. Pero estas son dos familias, Max Hughes y Jonathan Edwards. Y les relato. Por supuesto tomé algunos detalles, no todos. Max Hughes nació en 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. De sus 1026 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos $1.308.000 y no hizo ninguna contribución en la sociedad. Esto es la descendencia de un hombre que no solo negó a Cristo, sino le negó a toda la familia ir a la iglesia. Jonathan Edwards, sin embargo, nació en 1703, 3 años después que este hombre, y también vivió en Nueva York en el mismo tiempo que Hughes. Él, sin embargo, vivió en contacto continuo con las cosas de Dios, se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos. A pesar de su apretada agenda enseñando, escribiendo y pastoreando en su iglesia, el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día, tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 729 descendientes, miren ustedes la diferencia. 300 fueron ministros cristianos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 fueron autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia Edwards nunca costó un céntimo al Estado.
esto de forma introductoria. Ustedes observen el contraste entre dos familias, una que guió en los caminos del Señor a toda su descendencia y la otra que jamás quiso saber nada con Dios y ni siquiera dejar a sus hijos ir a la iglesia. En el capítulo 2 de Proverbios volvemos a los consejos de un padre a su hijo. Ustedes observan esto. Pero debemos tener en cuenta que fue el Espíritu Santo, cuando ustedes lean la Escritura, deben saber que detrás de cada escritor ha sido el Espíritu Santo guiando a cada escritor. Debemos tener en cuenta que fue el Espíritu Santo quien mandó registrar estas palabras. Miren ustedes, y tengan en cuenta este versículo. A ver, sin perder Proverbios, vean 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Para que podamos entrar en el tema y podamos ver siempre la guía del Espíritu Santo detrás de cada hombre. Segunda de Pedro, la página es 1261, segunda de Pedro 1:21. Dice: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Tengan siempre en cuenta eso. Es el Espíritu de Dios el que impulsó o sopló, alentó a los hombres para escribir lo que quedó como canon bíblico. Porque estos hombres que ustedes encuentran en la Biblia escribieron escribieron más que esto, pero no todo quedó registrado en la Biblia. Muchas de las cosas que escribieron los hombres no quedaron. Si ustedes ven, Salomón escribió mucho más que estos proverbios. Sin embargo, son estos proverbios que el Espíritu Santo escogió para que quedaran como canon bíblico y como inspiración divina. Esto debe tenerse en cuenta. Fíjense ustedes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Tengan siempre a mano algo para marcar, algún marcador o lo que sea, para marcar estos versículos que son claves para poder entrar a la Escritura siempre. Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Miren. Página 1380. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la Escritura entonces? Para que el hombre de Dios esté capacitado, el hombre y la mujer de Dios, ¿no? Esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Para eso leemos las Escrituras, las leemos, la analizamos y la estudiamos. Para eso, para que estemos capacitados para toda buena obra. Fíjense ustedes, la palabra de Dios es el mayor alimento que el hombre podrá recibir. Miren lo que dice, por favor, Deuteronomio, capítulo 8, versos 2 y 3. No podrán decir que no van a aprender a manejar la Biblia. Deuteronomio, que es el quinto libro. Deuteronomio significa segunda ley o ley por segunda vez, la ley dictada por segunda vez. Capítulo 8, versos 2 y 3.
Miren ustedes. ¿Lo tienen? Página 212. Recuerden siempre, Deuteronomio es el quinto libro de la ley de Moisés. Dice así, capítulo 8, versos 2 y 3, y también márquenlo. Dice, te será recordado todo el camino por donde Yahvé, tu Elohim, es decir, tu Dios, te ha guiado en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Con estas mismas palabras, en el desierto, cuando Jesús fue tentado, con estas mismas palabras, le contestó al diablo. El diablo le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue su tentación. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Y eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 4. No para que lo busquen ahora, pero observen ustedes. ¿El diablo conoce la Escritura? Sí conoce la Escritura. ¿El diablo conoce la Biblia? Sí que la conoce. El diablo estaba allí cuando Dios inspiraba a los hombres o alentaba a los hombres para que escribieran, así que el diablo estaba allí. Miren la caradurez del diablo, tentar al autor de la Biblia con su palabra. ¿Y Jesús con qué le respondió? ¿Con una frase filosófica? No, le respondió con la palabra. Le contestó con la palabra. ¿Vieron qué importante que es poder aprender para poder dar la contestación correcta en el tiempo justo? Si Jesús, siendo Dios, usó su misma palabra para contestarle al diablo, cuánto más nosotros no la vamos a necesitar, ¿no? ¿Cierto? Con esta introducción vamos a ir al capítulo 2 de Proverbios y allí vamos a ver entonces que detrás de un padre hay otro padre dictando las Escrituras. Capítulo 2 de Proverbios. Vamos a ir leyendo, vamos por parte, dijo el carnicero. Con estos pasajes introductorios vamos a Proverbios capítulo 2. En esta ocasión, el padre está aconsejando a su hijo. Miren ustedes, capítulo 2, verso 1. Dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Si aceptas, fíjense que no le está ordenando, acepta lo que yo te digo, le está diciendo si aceptas. ¿Por qué? Porque ya él le había dado mandamientos. Anteriormente, ¿se acuerdan que ya le había dado mandamientos? Ahora, si el escritor de Proverbios es Salomón, su hijo Roboam no escuchó el consejo. Entonces eso significa que el padre puede dar consejos y el hijo tendrá que decidir qué va a hacer. Le dice, está aconsejando a su hijo. Si aceptas, no como una orden, sino como un consejo. El padre está diciendo, si aceptas mis palabras, no como un padre autoritario, sino como un consejo. No está diciendo te ordeno que lo aceptes. Eso es en primer lugar. En algunas ocasiones, hermanos, vamos a dar un consejo a nuestros hijos y luego tendremos que confiar en ellos y orar para que Dios los guíe. En muchas oportunidades nosotros daremos el consejo, luego tendremos que soltarlos, ponerlos en las manos de Dios y confiar en ellos y confiar en Dios, orando por ellos constantemente.
Porque hay momentos en que cuando ya se pierden de nuestra vista, cuando ya nosotros no los vemos, que no los podemos controlar, que no los vemos, lo único que nos queda por hacer es confiar en ellos. Si aceptaron el consejo o no lo aceptan. Los hijos no siempre los hijos nos van a hacer caso en todas las cosas. No siempre. Porque cuando se pierden de vista son tentados por muchas cosas. Pero nosotros como padres cristianos debemos confiar. ¿Y en qué debemos confiar? Les mostré el contraste entre dos familias. Entre un hombre que confió en Dios, que aconsejó a sus hijos, que pasó tiempo con ellos, que les dio el mejor consejo. Y cómo sus generaciones fueron hombres de bien, que no le costaron un centavo, al Estado. Cosa que hoy, por falta de consejos o por falta del consejo de Dios en las familias, está costando muchísimo dinero al Estado. Porque fíjense ustedes, queridos hermanos, que en las escuelas te prohíben predicar el Evangelio, pero te lo permiten predicar en la cárcel. En la cárcel te permiten predicarlo, pero en los colegios no. En los jardines no te permiten predicar el Evangelio. ¿No sería mucho mejor que te permitieran o que nos permitieran predicar el Evangelio en las escuelas, en los jardines, en las familias? Que las familias se dedicaran a predicar el Evangelio, a enseñarle la Escritura a los hijos y no tener que ir a la cárcel a llevarles Biblia. Es contradictorio, es una cosa que no tiene sentido, pero así es. Las cárceles te permiten, con un carnet simplemente te permiten entrar a la cárcel a predicar el Evangelio. Qué bueno sería que pudiéramos predicar el Evangelio en las escuelas, ¿no? Seguimos en el capítulo 2, verso 1. Y guardas mis mandamientos dentro de ti, dice el salmista. No solo que acepte las palabras, sino que puedan guardar sus mandamientos. Significa que ya le había dado mandamientos y que lo que tenía que hacer ese hijo era escucharlos y obedecerlos simplemente. Pero Roboam, cuando ustedes ven la historia del hijo de Salomón, no escuchó para nada el consejo del padre. Habrá tiempos, hermanos, que hablarán a sus hijos y no querrán escucharlos. Salomón aconsejó a Roboam y hizo lo que se le ocurrió a él. Pero el consejo de los padres no debe faltar, hermanos. El consejo de los padres no debe faltar. Por supuesto que hay tiempos en que cuando son menores, cuando son chicos, tienen que ser disciplinados, tienen que ser puestos en su lugar, pero el consejo no debe faltar. Yo siempre digo, un padre tiene que hacer lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios jamás nos manda a nosotros a hacer cosas sin antes habernos instruido. Dios nos instruye y luego nos ordena, porque no podemos cumplir una orden si no estamos instruidos. Y nosotros los padres tenemos que hacer eso. Yo, desgraciadamente, no aprendí así, ¿sí? A mí se me daba una orden, lo tenía que hacer, aunque no tuviera ni idea de cómo lo tenía que hacer, pero yo lo tenía que hacer. Algo que no debemos hacerlo nosotros como padres cristianos. Ayudarlos, aconsejarlos, instruirlos, inclusive hacerlos participar para que puedan realmente tener puedan tomarle el gusto a las cosas por hacer. Fíjense que en el verso 1 el padre está presentando dos caminos. Hijo mío, si aceptas mis palabras, significa que pueden no aceptarla, ¿cierto? Hay dos caminos. Si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Que puede no aceptar las palabras y puede no guardar el mandamiento. Siempre Dios nos ha puesto delante de nosotros dos caminos y nosotros tenemos que ver qué camino tomar. Por eso es que los proverbios comienzan con aquellas razones por las cuales el proverbio da, para dar sagacidad a los simples, para dar un consejo, para ayudar a ser prudente, para ayudar a las personas a tener sabiduría.
Siempre y cada día se nos presentarán dos caminos y todos nosotros tendremos que decidir. Dios le dio la oportunidad una y otra vez a su pueblo de elegir entre dos caminos. Una y otra vez. Todos los días vas a tener la oportunidad de elegir uno de dos caminos. Todos los días vas a tener que tomar decisiones. Todos los días. Y quizás todos los días tendrás que ver qué decisión vas a tomar. Siempre hay una decisión buena y una no tan buena. Siempre hay una buena y una mala. Pero siempre también puede haber una buena y una mejor. Siempre puede haber una buena decisión, pero también puede haber una mejor. Eso es lo que nos va ayudando a nosotros, como les mostraba. Eso es lo que nos va ayudando a nosotros a poder comprender constantemente la palabra de Dios. Nos va ayudando a tener un discernimiento más claro, a ser más sabios, a ser más prudentes, a capacitarnos para vivir la vida con plenitud. Porque la vida se vive con plenitud cuando nosotros vamos entendiendo lo que la Escritura va diciendo. Fíjense ustedes que nosotros, en la medida que vamos viviendo, que vamos caminando con el Señor, cada día nuestro caminar se hace más dulce. Las cosas se ponen difíciles alrededor nuestro, pero nuestro caminar con Dios es más dulce. Tenemos una mayor capacidad para tomar decisiones, pero eso solamente lo hace la palabra de Dios y el prestar la atención a la palabra de Dios. Fíjense ustedes, Jeremías capítulo 6, verso 16, un poquito antes. Capítulo 6, verso 16. También pueden marcar este versículo. Página 576. Página 576. Miren. Esto le dice Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías. Así dice Yahvé en el verso 16. Deteneos en medio de los caminos y mirad. Página 576. Fíjense, dice, así dice Yahvé, deteneos en medio de los caminos y mirad. Primero, mirad, deténganse. Miren, hermanos, deberíamos todos tomar alguna vez un tiempo, detenernos en medio del camino y mirar. A veces cometemos errores por no detenernos, a veces nos metemos en el camino que no debíamos por antes no detenernos un poco y mirar, observar, orar y luego arrancar. Mire, dice, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad, cuando no sabemos, y preguntad por los senderos antiguos y dónde está el camino bueno y andad por él. Miren el resultado de esto, de andar por el camino bueno, de averiguar cuál es el mejor camino. Y hallad descanso para vuestras almas. Observen ustedes cuánto pueblo de Dios cansado, harto, hecho trizas, por no haberse detenido antes y haber mirado, pensado y orado qué camino iba a tomar, por tomar sus propias decisiones. Pero miren lo que dijo el pueblo, Pero ellos dijeron, no andaremos en él. No andaremos en él. Esa es la rebelión del corazón del hombre. Cuando Dios le está mostrando una y otra vez que tiene que detenerse y parar y mirar qué camino va a tomar y no lo quiere hacer. Cuando las personas no quieren tomar el camino correcto, terminan tomando el camino incorrecto. Pero muchas veces porque la persona se rebela contra Dios porque no quiere hacerlo. Vuelvan a
al capítulo 2 de Proverbios, por favor. Ahí les mostré que había dos caminos para tomar, y ellos tomaron el camino malo. Habrá dos puertas que conducirán a dos caminos. Miren ustedes lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13, un poco más adelante. Mateo 7, 13. Dice, la página es 1095, página 1095. Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha. Capítulo 7, verso 13 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. ¿Ven ustedes qué ven allí? Una puerta estrecha y una puerta ancha. Un camino espacioso y un camino angosto. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Una puerta ancha y un camino espacioso te da lugar para hacer lo que quieras. Podés llevar la carga que quieras, la mochila más grande que se te pueda ocurrir, la podés llevar y entrar por la puerta grande y por el camino espacioso. Cuán estrecha es la puerta, dice el verso 14, y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando tomás un camino angosto, se te reduce el tamaño de la mochila que vos tenés que llevar porque no podés pasar. Y cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor, el Señor te va enangostando, te va haciendo cada vez más angosto el camino para que dejes de llevar cada día más cargas. Entonces caminás porque el caminar con Dios se te va haciendo liviano cuando dejas tus propias cargas en el camino. Entonces cuanto más angosto se va haciendo el camino, vos tenés que llegar un momento en que solamente pasás vos y lo que podés llevar detrás de tu espalda. Como dice el libro de Gálatas, cada uno lleve su propio encargo. Llevar su propio encargo, la palabra encargo es la palabra fortium, que era una mochila pequeña que donde llevaban solamente las cosas personales, aquello que podía necesitar simplemente para su andar diario. Esa es la importancia que tiene el caminar con Dios cada día, porque cada día Dios mismo te lleva a que te obliga a que dejes cosas en el camino que no te sirven. ¿Por qué? Porque las cosas, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, llevad mi carga porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dejen sus cargas y lleven mi carga, porque la carga del Señor es mucho más liviana y es mucho más fácil caminar con Dios. Cuando dice mi yugo, cuando Jesús dice mi yugo es fácil, lo que está diciendo es que si te pones al lado de Él, ¿recuerdan ustedes, saben lo que era un yugo? ¿Sí? Esa madera que estaba sobre el cuello de los dos bueyes para tirar del arado o del carro o de lo que fuera. El Señor dice, te pones a mi lado y mi yugo es fácil porque lo vamos a llevar juntos. Miren ustedes, habrá dos puertas todos los días, o por lo menos no todos los días, quizás todas las semanas, habrá dos puertas que te conducirán a dos caminos. Está la historia allí en Marcos, no lo busquen,
yo se la voy a contar. La historia de Bartimeo, un ciego, que estaba fuera del camino. Este Bartimeo, este ciego, estaba fuera del camino, sentado al costado del camino con su capa, con su capote, que lo identificaba como ciego. Cuando oye que viene Jesús en el camino, Jesús y sus discípulos venían en el camino, pero él estaba fuera del camino. Cuando oye que viene Jesús, lo primero que hace es: Hijo de David, ten misericordia de mí, gritó fuerte. Y cuando vinieron a hacerlo callar, le dijeron: ciego, callate, no moleste. Dice la Biblia que él gritaba más fuerte. Esa historia la van a encontrar en Marcos capítulo 10. Bartimeo gritaba más fuerte: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo escucha, le dice: ven. Ya ahora, este ciego que estaba al costado del camino, al escuchar a Jesús, ya ahora estaba en el camino. Se acerca a Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Que me devuelva la vista. Y Jesús le devolvió la vista. Y dice la Biblia que cuando le devolvió la vista, andaba con Jesús en el camino. Ese ciego estuvo siempre a la vera del camino, a la orilla del camino. Pero nunca había escuchado a Jesús, ni nunca había escuchado de Jesús. El día que escuchó a Jesús, el día que escuchó de Jesús y escuchó a Jesús, ¿qué hizo el ciego? El ciego ahora veía y no se quedó más a la vera del camino. Caminó siguiendo a Jesús junto con todos los demás. Andaba con él en el camino. Y quién sabe, no lo registra la Biblia, pero quién sabe si él no fue uno de esos 72 discípulos que fueron enviados, o de los 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Eso hace la diferencia cuando una persona escucha lo que Jesús dice. Podés estar a la vera del camino, pero escuchás la voz de Jesús y te llama. Y cuando Jesús te llama y respondes, ya no andás más a la vera del camino, andás en el camino. Siempre tenemos alternativas, hermanos. Fíjense ustedes que cuando los tres amigos de Daniel no quisieron adorar la estatua, esa enorme estatua que hizo el rey, le dijeron: haced con nosotros lo que quiera, pero nosotros no adoraremos a esa estatua. ¿Qué hizo el rey? Los mandó a meter al horno. ¿Saben qué le presentaron a esos tres amigos? El rey le presentó una alternativa. Le dijo: si adoran a la estatua, no serán echados al horno de fuego. Ellos tenían una puerta alternativa para poder escapar de la muerte. Pero ellos no decidieron escapar de la muerte. Decidieron no escapar de la muerte. Dijeron: si Dios nos salva, bien. Y si no, de ninguna forma adoraremos a la estatua. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron a los tres amigos al horno y lo calentaron 7 veces más al horno. De tal manera que cuando abrieron la puerta del horno, el horno mató a los que habían abierto la puerta del horno. Así que los metieron al fuego. Cerraron el horno y cuando el rey se acercó para mirar, vio que había 4 personas adentro. Dice: ¿no echamos 3 al horno? ¿No echamos 3 al horno? Sí. ¿Y por qué veo a 4 y uno con semejanza de hombre? ¿Saben quién era el que estaba caminando, el que estaba con ellos en el horno? Era Jesús. Jesús estaba con ellos en el horno. Cuando lo sacaron del horno, ni siquiera olor a fuego tenía, ni siquiera olor a humo tenía. Yo prendí un fuego el otro día allí y tenía un olor a humo que cuando quise besarla a mi esposa me dijo: primero bañate y después...
después me das un beso. Y estuve un rato nada más al lado del uno. Pero fíjense ustedes, el hecho de esto es que siempre tenemos alternativas. Siempre este sistema nos va a presentar una alternativa que es mucho más fácil quizás, que es más linda, que tiene otro gusto. Miren, ser honesto es más difícil que ser deshonesto. Pero fíjense ustedes los resultados. El Padre da el consejo y nosotros decidimos. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. Bueno, ahora lo van a encontrar más rápido porque Apocalipsis es el último libro. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. Después que leamos de esto, les voy a comentar, les voy a hacer un comentario. Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 y 8, página 1385. Miren lo que dice. Miren lo que Jesús está diciendo a su siervo Juan, a su esclavo Juan, para que escriba. Dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad. El que abre y ninguno cerrará. Miren qué hermosa promesa. El que abre y ninguno cerrará. Y que cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Romperás la llave, pero no podrás abrir la puerta. Dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Nosotros nos vamos a encontrar en muchas oportunidades ante puertas abiertas que Dios nos ha abierto. Lo que nosotros tenemos que discernir es si Dios ha abierto esa puerta. ¿Y cómo lo sabemos? Orando, hermanos. Orando. Porque si Dios abre la puerta, es Él el que te va a guiar a que entres por esa puerta. Siempre. En muchas oportunidades vamos a cometer errores, pero si hemos orado, y luego de eso sucede algo, nosotros tenemos la tranquilidad de haber dicho, Señor, yo hice lo que vos me dijiste que tenía que hacer. Lo demás está a cargo tuyo. Pero hay gente que aunque Dios le abra la puerta, sale para otro lado. Pero eso ¿por qué sucede? Por la misma rebelión en su corazón. Fíjense ustedes que en este tiempo, lo hemos visto nosotros en los versículos anteriores, cuando la sabiduría llama a la gente a ser sus discípulos. Llamó a 3 clases de personas. ¿Significa que la gente obedece? No. La sabiduría hace un llamado a que la gente alcance de sabiduría, sea sabia, sea prudente, pero la gente no toma eso. ¿Cuál es la cuestión de lo que vamos a ver en Proverbios? Lo que vamos a ver en Proverbios es algo práctico, es decir, tenés un contraste, tenés el bien, tenés el mal, tenés la oscuridad, tenés la luz, tenés blanco, tenés negro, no hay grises. Vuelvan por favor al capítulo 2 de Proverbios. Bien. El padre le dice a su hijo, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si aceptas mis palabras, si guardas mis mandamientos dentro de ti. Vamos a ver lo que sucede desde el verso 2 al verso 4.
Y vamos a ver que del verso 2 al verso 4 vemos que el hijo tiene que tomar una actitud si quiere verdaderos cambios. Del verso 2 al verso 4 dice: haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos. Miren ustedes, el padre le da a elegir dos puertas, una de dos puertas, y le dices: si haces estas cosas en tu caminar, porque estas son cosas que el hijo las va experimentando en la medida que va caminando. Nosotros las vamos a experimentar, estas cosas, en la medida en que nosotros vamos caminando con Dios. Vamos a ir experimentando estas cosas. Cuando nosotros tenemos que rebuscarlas como a tesoros escondidos, cuando debemos alzar la voz al entendimiento para llamarlo, cuando debemos invocar a la prudencia, cuando debemos inclinar nuestro corazón a la inteligencia. ¿Cuándo debemos hacer eso? Constantemente. Constantemente tienen que suceder estas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces vemos a personas que nosotros decimos: ¿por qué estás caminando por ahí? ¿Por qué estás yendo rumbo a tu propia destrucción? ¿Por qué estás haciendo eso? Cuando podrías estar mejor, cuando podrías estar viviendo una vida plena, mucho mejor. A veces la gente cree que vive una vida plena o mucho mejor lejos de la familia de Dios, fuera de la familia de Dios. No. Fíjense los resultados. Miren. Le da a elegir, ¿no? Así que ahí del verso 2 al verso 4 vemos que el hijo tiene que tomar una actitud si quiere verdaderos cambios. Como dijo Einstein, si querés resultados distintos, hacé las cosas diferentes. Si alguien quiere un resultado distinto, debe usar químicos distintos. Entonces, si nosotros queremos resultados diferentes, hagamos las cosas diferentes. Si las estábamos haciendo mal, las tenemos que hacer diferentes, porque si no, no vamos a tener resultados distintos. Si ustedes, hermanos, quieren todos los días el mismo resultado, hagan todos los días la misma cosa, de la misma forma, háganlo como lo han hecho. Y veremos. Nuestra actitud ante la palabra de Dios nos lleva a accionar, y nuestras acciones, buenas o malas, llevan indefectiblemente a resultados, buenos o malos. Pero fíjense los resultados de este hijo si escuchan lo que el padre le ha dicho. Verso 5. Entonces, solo entonces que cuando hayas hecho esto, cuando hayas dispuesto tu corazón para escuchar el consejo, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, o el conocimiento que viene de Dios. Como les dije en el mensaje pasado, toda sabiduría, toda buena dádiva, todo lo bueno proviene de Dios, viene de Dios. Nada bueno viene del diablo, aunque te lo muestre en un lindo paquete, con una linda figura. No, nada bueno viene del diablo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de aquel que no tiene sombra de variación, que nunca varía. Jesús dijo: yo soy el mismo hoy y por los siglos. Que hay cambios, que hay cosas que se pueden hacer diferente mediante la palabra de Dios, sí, pero Dios no cambia. Miren ustedes el resultado. Entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo aprenden más los niños? Saben que hasta la edad de 8 años o 9 años, los niños son como una esponja. Si uno
logra en ese tiempo encaminar a los hijos en el camino de Dios, ha logrado que después de toda la vida no se olvide nunca de eso, y se podrá descarriar un tiempo o podrá hacer las cosas por rebeldía de una forma o de otra forma, pero no podrá olvidarse de lo que Dios le ha dicho. Y aquellos que no han tenido oportunidad de criar a sus hijos en los caminos del Señor, siempre tienen la oportunidad de un buen consejo, siempre tienen la oportunidad, porque Dios siempre nos va a dar oportunidad, porque Dios no nos culpa por aquello que no pudimos hacer, somos culpables por aquello que pudimos hacer y no hicimos, eso sí. Pero fíjense ustedes, ¿cuándo aprenden más los niños? ¿En qué edad? En la edad de los por qué. En la edad de los por qué. ¿Vieron ustedes cuando son chiquitos que preguntan todo por qué? Lo bueno de la edad del por qué es que nosotros allí podemos guiar a los chicos a lo bueno o a lo malo, a la verdad o a la mentira. Todos los padres, cuando le enseñan sobre Papá Noel, sobre Santa Claus y toda esa mentira, ¿cuándo se lo enseñan? ¿A los 20 años? No, se lo enseñan desde chiquito. El desengaño viene cuando se enteran de que Papá Noel era Papá, no él. ¿Sí? Entonces fue reemplazado Jesús por el señor gordo y vestido rojo. En la edad de los por qué. Entonces lo bueno, lo importante para nosotros, como decíamos anoche, mientras hablábamos y mientras aprendíamos de la Biblia, es preguntarle al pasaje, ¿por qué? El por qué. El pasaje, Dios nunca se va a cansar de que vos le preguntes por qué. Nunca se va a cansar, porque es un padre que quiere enseñarte. ¿Que ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Como un niño te pregunta por qué. Si vos te cansás, ¡ay, terminala con los por qué! Lo sacás corriendo. Después al rato viene ¿por qué de nuevo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo de más allá? Interesante el por qué en los versos siguientes. Del verso 6 al verso 8. Interesante los por qué. Miren ustedes. Vimos en el verso 5, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría. De su boca proviene la ciencia y la inteligencia. ¿Qué leímos en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. ¿De dónde? ¿Del mundo? ¿De la gente más reconocida o más entendida en el mundo? No. Porque el hombre procede de Dios, el hombre fue creado por Dios, entonces todo lo que el hombre tiene proviene de Dios. Aunque el hombre no le dé gloria a Dios, todo lo que el hombre tiene proviene de Dios. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Miren ustedes, Él atesora el acierto para los hombres rectos. Vos querés acertar en la gran mayoría de las cosas que hagas, si sos una persona recta, querés acertarla, Dios tiene atesorados los aciertos para vos. Cuando la acertás, por ahí vieron cuando decimos, no invoco una, no acierto una. Pero no es que no acertamos una, es que Dios está preparando, en muchas oportunidades está preparándonos en la paciencia. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Les voy a contar algo de lo que tiene que ver con ser pacientes, aunque la paciencia impacienta muchas veces. Pero hace bastante tiempo yo venía orando por una computadora, por una notebook, porque la necesito para mis tareas.
Pero bueno, por una cosa o por la otra, Dios nunca me lo permitió. Hay gente acá que es testigo de que quisieron ayudarme y no salió, no salía. Bueno, hoy vino un hermano de otro lado y me trajo una computadora nueva. Yo digo, podríamos haber tomado cualquier camino alternativo, pero hubiésemos roto la llave. Porque realmente siempre que, hermanos, tomen este simple consejo. Cuando nosotros necesitamos algo y nos ponemos a orar y a orar, pero ya después oramos, Señor, no quiero tomar un solo camino, o no quiero que algo que no provenga de vos, yo tome. O que no tome un solo camino que no sea del tuyo. Y nos ponemos en esa actitud de orar y orar y orar. Como el Padre que nos muestra dos caminos y nosotros ¿cuál vamos a tomar? Esperar, hermanos, esperar es duro muchas veces, pero necesitamos esperar. Dios nos enseña a esperar, porque hay puertas alternativas vamos a tener siempre. Puertas por donde entrar y que parecen pero no son, vamos a tener siempre. Oren. Necesitan algo, oren primero. Oren. No tomen caminos alternativos, no busquen salidas rápidas, porque lo más gozoso, lo más hermoso que nos puede pasar es cuando las cosas, sabemos que las cosas Dios las preparó. El testimonio que de esto es más largo, pero no lo voy a contar ahora, de cómo fue todo esto de la computadora, las cosas que pasaron desde hace 2 años. Yo creo que hace 2 años que empecé a orar yo y hace 2 años que empezó Dios a preparar todo esto. Días más o días menos. Fíjense ustedes. Del verso 6 al verso 8. Dice, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia, él atesora el acierto para los hombres rectos, es escudo al que anda en integridad. Es decir, la integridad, hermanos, ser íntegros, no tener fisuras en nuestras vidas, que cuando caminemos en la calle nadie tenga que acusarnos de absolutamente nada. La integridad tiene mucho que ver con la fidelidad. La fidelidad y la integridad son cosas que van de la mano. Fíjense ustedes que Él es escudo al que anda en integridad, no al desintegrado. El desintegrado es el que tiene alguna fisura, alguna rajadura, que tiene cosas ocultas, o como dijo alguien, uno que tiene un muerto en el ropero. Yo, gracias a Dios, no, por lo menos olor a podrido no hay en casa. No tengo muertos en el ropero. Que tuve oportunidad de poder tener muertos en el ropero, claro, hermanos, sí. Y si no lo tenía, lo mataba y lo metía en el ropero, ¿no? Pero no, hermanos. Porque fíjense qué hermosa promesa. Dice, es escudo al que anda en integridad. Tu integridad. Hay un hermoso libro que si alguno lo quiere comprar en algún momento, que vaya a alguna librería cristiana, que se llama El poder de la integridad, escrito por John MacArthur. Yo lo tengo en la biblioteca, yo lo puedo prestar con la promesa de que me lo van a devolver. Así que si alguien lo quiere, yo se lo puedo prestar. Pero, hermanos, la integridad en sí tiene poder, porque nadie puede agarrarte, nadie tiene de dónde agarrarte, nadie tiene de qué acusarte. La integridad es importante. Pero encima de la integridad, no es solo la persona que anda en integridad, sino que Él es escudo alrededor. Si no permite, Dios no permite, y si alguien quiere acusarte, no podrá encontrar nada, porque Dios está guardando tu propia integridad.
Y la integridad, hermanos, mayormente, hay personas que son íntegras de por sí, pero la integridad, cuando viene fortalecida por el Espíritu de Dios, queridos hermanos, es imbatible. Es imbatible. Miren ustedes. Notemos, hermanos, los cambios de tiempo, y yo quiero terminar con esto hoy. No vamos a poder terminar todo el capítulo 2, pero vamos a llegar hasta aquí. Notemos, hermanos, los cambios de tiempo que hace el escritor para que aprendamos a recibir el consejo. Vean ustedes verso 9, por ejemplo. Vuelve a poner allí entonces, es decir, cuando todas estas cosas las estés experimentando en tu vida, dice, entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Fíjense que el mundo no entiende esto de la justicia, de la equidad, del derecho. Todo eso simplemente está en un plano físico, en un plano natural, pero ustedes vieron que el sistema de hoy, el sistema que estamos viviendo, es un sistema injusto, un sistema, dice uno de los profetas, toda justicia sale torcida, siempre se inclina la justicia para el lado equivocado. Cuando algo parece que es justo, cuando algo parece que ha sido hecho justicia, sin duda detrás de eso hay manejos, hay negociados. Entonces te presentan una pantalla, esta justicia te presenta una pantalla, pero detrás de todo eso seguro siempre hay un arreglo oscuro. Miren ustedes, en el verso 9 ustedes tienen el cambio. Entonces, en el verso 10 ustedes tienen cuando. En el verso 11, del verso 11 en adelante, ustedes tienen la lección aprendida. Y ustedes podrán ver desde el verso 12 al 20, dice, para librarte del camino del mal. Ustedes observen los cambios de tiempo, simplemente hoy quiero mostrarles eso, los cambios de tiempo que hay allí, que los vamos a ver a mi vuelta, a la vuelta de mi viaje. Vamos a poder ver cómo termina esto del capítulo 2 de Proverbios. Simplemente léanlo y busquen ustedes los cambios de tiempo, las cosas que van sucediendo en esto, de las cosas que Dios nos libra cuando escuchamos el consejo, y las cosas que Dios puede hacer, y los contrastes que hay entre el justo, entre el sendero del justo o el del limpio corazón y el camino del malvado o el camino del transgresor. Eso es un contraste. Y los contrastes están precisamente para que se fijen en nosotros las lecciones que debemos aprender. ¿Oramos? Señor, estamos ante tu dulce presencia en esta noche, agradecidos, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por permitirnos haber aprendido algo más del libro de Proverbios. Gracias por ayudarnos, Señor, cada día a poner en práctica todo lo que nos vas enseñando, Señor, lo que nos vas mostrando. Te ruego, Dios mío, que sigas sanando los corazones, sanando las familias, sanando las vidas, Señor, de nuestros hermanos, de aquellos que siempre están buscando la verdad, que realmente pueden encontrarse cara a cara con la verdad. Vos dijiste, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Cómo no poder encontrarse cara a cara con vos, Dios mío, y darse cuenta de que se han encontrado con la verdad? Realmente oramos, Papá maravilloso, para que transformes las vidas, para que hagas un cambio precioso, Señor, en la vida, en el corazón de nuestros hermanos. Tanto te necesitamos, Señor.
y cuánto te necesitamos. Gracias, maravilloso papá. Oramos con gratitud en nuestro corazón por nosotros que estamos reunidos aquí y por aquellos que escuchan del otro lado, Señor, trayendo sanidad sobre sus vidas, sanidad en sus cuerpos, Señor. Oramos en esta hora, Dios mío, por aquellos que están sufriendo enfermedad. Clamamos en tu presencia en esta hora, Dios mío, para que obres sanidad en el cuerpo. Señor, obra sanidad en los huesos. Obra sanidad, Dios mío, quitando los dolores en el nombre de Jesús. Señor, clamamos en tu presencia, Dios mío, para que los huesos sean fortalecidos, el cuerpo sea fortalecido, la mente y el corazón de nuestros hermanos sean fortalecidos. Y aquellos, Dios mío, que con fe se acercan a vos, Dios mío, sabiendo que vos podés producir una sanidad. Te ruego, Dios mío, que vos hagas una sanidad completa. Te lo suplico. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos en esta noche, con gratitud en nuestro corazón, sabiendo, Dios mío, que podemos experimentar tu sanidad completa, Señor, porque según tu palabra dice, por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, y muchas veces necesitamos que se hagan realidad estas cosas. Te necesitamos, Señor. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén.